Hombres G vino a ser como los pioneros. Los Hombres G, parábamos en un bar de carretera y los Hombres G sonaban, los Hombres G en todos lados. Y cuando regresé a México, ya los Hombres G era un fenómeno. Pero se les acusó de todo, se les acusó de pijos, se les acusó de drogadictos. Hombres G. Fue como el parteaguas de los grupos de rock. La década de los 80 será recordada siempre como una de las épocas de mayor creatividad de los grupos musicales hispanos de todos los tiempos. La movida en España o la corriente rock en español en México fueron claros exponentes de ello. Sin embargo, la hegemonía indiscutible de los grupos ingleses o norteamericanos relegaba a los grupos hispanohablantes a un segundo plano y apenas los disfrutaban unas minorías urbanas en grandes capitales como Madrid o Ciudad de México. Los años 80 fueron mágicos. Todo lo que salía tenía muchísima repercusión y cosa que no ocurre ahora, sobre todo a nivel de bandas nuevas. Y bueno, recuerdo que los Hombres G pues era una de esas bandas nuevas que emergieron desde un mundo independiente, un sello independiente. En marzo de 1985, de repente, algo invierte la tendencia del mercado. Un grupo desconocido formado por 4 jóvenes madrileños que se hacen llamar Hombres G protagoniza sin proponérselo toda una revolución musical. Sus canciones y su sencillez atrapan a millones de jóvenes que se identifican con ellos. Por primera vez, un grupo musical en español genera un fenómeno social de magnitud internacional. Todo no viene solo en esta vida, todo es parte de un movimiento. Y en ese entonces, si mal no recuerdo, había algo llamado el música en tu idioma. Por lo menos aquí en México se llamaba así. Música en tu idioma o rock en español o no sé qué. Esa generación que fue la primera, la de Hombres G, que empezó a consumir realmente potentemente música en español. Ya empezaron a empujar en las listas, digamos, a todos los artistas que en ese momento salían o que ya existían y que empezaron a desplazar, digamos, a la música inglesa. 43 minutos y continuamos transmitiendo aquí en Vox FM. Yo me acuerdo en esa época tenía un programa en los 80, precisamente en WFM, que se llamaba Fusión, y era todo lo que es el rock en español. Entonces, me acuerdo que fue un fenómeno pocas veces visto, fue como el parteaguas de los grupos de rock de esa época de los 80. Rafa, Javi, Dani y David toman su nombre artístico del cartel de una vieja película protagonizada por la estrella del cine negro de los años 30, James Cagney, en la que los G-Men eran agentes del FBI en lucha contra el imperio del crimen. ¡Hombres G! Ellos son además muy, la palabra sería limpios, ¿no? O sea, los veías y te daba gustito verlos. Era gente muy enrollada, gente muy sin más rollo que la música. A mí me llenó la atención la frescura y sobre todo la honestidad con ellos mismos. Ellos hacían lo que realmente les gustaban, ¿no? No tenían ningún tipo de cliché a la hora de... Ellos hacían la música que sentían realmente, era auténtico. A lo largo de su carrera grabaron 7 discos, dieron más de 600 conciertos, protagonizaron más de 50 apariciones estelares en programas de televisión, filmaron 2 películas y fueron la imagen comercial de diversas marcas en América Latina. Eran esperados por multitudes en los aeropuertos, las adolescentes invadían sus hoteles y los perseguían por las calles. Un grupo de jóvenes que te recordaban un poco a los Beatles, ¿no? Ese look fresco, desaliñado, auténtico, con letras muy divertidas. Bueno, yo la primera vez creo recordar que los vi en televisión y me llamó poderosamente la atención la cantidad de niñas totalmente entregadas. O sea, fue como un recuerdo así muy obvio de los Beatles, ¿no? Dije, ah, cómo mola. Hombre, yo te soy sincero. Yo me parece pretencioso equiparar Hombres G con los Beatles. Los Hombres G yo los quiero mucho más que los Beatles, pero los Beatles son infinitamente mejores que Hombres G.
Yo, si tú quieres, en menor escala, puedo considerar que Hombres G, efectivamente, para muchos jóvenes de aquellos años, el hecho de que introdujeran palabras que estaban censuradas, el hecho de que hablasen de las cosas que de verdad mucha gente sentía, rompieron moldes, no te quepa la menor duda, eso estoy convencidísimo. John Lennon decía que las canciones hay que hacérselas a una sola persona, ¿sabes? Que tú no puedes hacer una canción pensando en el mundo global, ¿no? Porque te vuelves loco, ¿no? Entonces hay que hacer una canción solamente a ti, ¿sabes? Entonces así es como yo actuaba en aquel momento, ¿no? A la entrada del club de Cavern en Liverpool, donde los Beatles tocaban antes de saltar a la fama, un cartel reza: aquí es donde comenzó todo. En la historia de Hombres G, ese cartel bien podría colgarse en el madrileño barrio del Parque de las Avenidas, donde se criaron Javier Molina y David Summers. Yo conocí a David del colegio, de toda la vida, desde párvulos o jardín de infancia prácticamente. Con 4 años fui al colegio menesiano y él también. Y fuimos compañeros toda la vida, desde párvulos, desde que éramos 4 o 5 años. Y a Dani, por otro lado, le conocía también desde la misma edad, o incluso antes, desde que éramos unos niños muy pequeñitos, en la Sierra de Madrid. Me lo presentó Javi y me hizo mucha gracia porque decía, mira, este es David, que es hijo de Manuel Summers. Y entonces me acuerdo de David se ruborizaba, ¿no? Se ponía, le daba así codazos como diciendo, tío, cállate, ¿no? No me presentes como el hijo de Manuel Summers, ¿no? ¿Y qué te he hecho yo? ¿Qué eres así? Con Dani lo único que hacíamos era siempre música, hablar de música, comprar discos, intercambiar, ¿verdad? Y con David igual, pero en Madrid hacíamos lo mismo, ¿no? Estábamos todo el día, éramos los dos chalados, los dos enfermos de la clase, que estábamos todo el día hablando de música y conocíamos a todos los grupos. Yo tocaba el clarinete en un grupo que se llamaba Los Reflejos, cuando tenía 14 años, y entonces iba muy mal en el colegio, ¿no? Y mi padre me escondió el clarinete. Y Dani tenía un clarinete que le había regalado un tío suyo, tenía un clarinete en casa, y Javi me dijo, oye, pues este tiene un clarinete, entonces me dejó un clarinete y hicimos ahí el cambiazo. Y es cuando yo paso, como decía mi madre, a vivir en el Parque de las Avenidas y a dormir en la calle Jorge Juan. Esa primera conexión musical era bastante radical. David, Javi y Dani, junto a otros 2 amigos, formaron con 15 años un quinteto punky llamado Los Residuos. Iban vestidos de negro, con los pelos cardados y su ropa de cuero llena de pins. Un día se hartaron de tanto punk, se quedaron los 3 solos hasta que el destino movió su primera ficha. Tocamos durante un año, nosotros 3 solos, y al año conocimos a Rafa en un programa de televisión. Y entonces un día me acuerdo que me llamó y me dijo, Rafa, que vais a hacer este fin de semana, tenéis una televisión y tal. Pero quiero que vayas tú, pero los demás de tu grupo, es que me he comprometido con otros amigos míos. Ya son gente muy maja, son David Summers, hijo de Manuel Summers, joder, qué bien, y otros amigos y tal, ¿no? Entonces coincidimos en el plató de televisión. Todo estuvo a punto de no suceder jamás. David y Javi fueron expulsados del colegio. Las fuertes discusiones en sus casas les hizo pensar en tirar la toalla. Sin embargo, aguantaron como pudieron. Compramos una porquería de batería, claro, de la más barata que había, y con esa batería además hice luego la primera gira entera. Desesperados y casi rendidos, una noche tocaron en una sala de Madrid en lo que consideraban iba a ser la despedida del grupo. Pero el destino volvía a estar de su parte. Casualmente, fue a verlos el dueño de una modesta compañía discográfica. Tras ver el concierto, decidió contratarlos. Estaban un poco verdes en el sentido, digamos, de salir a un escenario. Entonces, teníamos que pasarlo a profesional de amateur. Fuimos a todas las multinacionales con nuestra cintilla y ni nos escuchaban, por supuesto, o nos mandaban a hacer puñetas, ¿no? Decían, esta mierda, aquí un tío de aquí sufre mamón. Pues esta memez, ¿qué coño es, no? Sin embargo, con el éxito también llegaron las críticas.